Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos centramos en un material fascinante sacado directamente de la lección del martes, que lleva un título genial: Enoc practicaba lo que predicaba. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, seamos sinceros, muchas veces vamos por la vida sintiendo que el ritmo frenético del trabajo, el estrés de las ciudades y nuestras obligaciones son obstáculos insalvables para tener una vida espiritual profunda, ¿verdad? Es como si asumiéramos que la espiritualidad auténtica simplemente no encaja en el bullicio moderno. Pero el texto que analizamos hoy nos rompe los esquemas, presentándonos el concepto de el santo de todos los días. Básicamente nos demuestra que es absolutamente posible mantener una conexión constante, súper profunda, con lo divino, sin tener que huir de nuestras responsabilidades cotidianas. Y para entender esto bien, primero tenemos que derribar un mito gigantesco que llevamos arrastrando siglos. Existe esta creencia de que para alcanzar la pureza espiritual o tener una comunión de verdad con el Creador, tenemos que apartarnos del mundo. Automáticamente nos imaginamos a un ermitaño en una cueva, perdidísima en la montaña, o a alguien encerrado en un monasterio, desconectado totalmente de la sociedad y del wifi. Pero la información de los textos originales desafía esta idea por completo. ¿De verdad la santidad requiere aislamiento? Pues la respuesta rotunda y absoluta de la historia es un no gigantesco. Y para demostrarlo, se nos presenta el caso de un personaje histórico alucinante. Y ese caso de estudio es Enoc. El libro del Génesis, concretamente en el capítulo 5, versículos del 22 al 24, establece una base que es para quedarse con la boca abierta. El texto dice, sin rodeos, y caminó Enoc con Dios 300 años, y desapareció porque le llevó Dios. No nos cuentan si tenía alguna afición rara o cuál era su profesión exacta, pero sí nos dan la característica que definió toda su existencia. Y esa fue una devoción constante, una comunión que literalmente no se rompió nunca, pasara lo que pasara a su alrededor. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es la magnitud vertiginosa de esta cifra. 300. Estamos hablando de 3 siglos enteros. Imaginemos intentar mantener un hábito, una consistencia diaria, durante 300 años. Y ojo que no lo hizo en un paraíso libre de estrés. El material subraya que Enoc vivió en un mundo que iba en picado, volviéndose cada vez más corrupto. Pero a medida que la sociedad se hundía en la oscuridad, su consistencia diaria se mantenía firme, día tras día, durante 3 siglos. Increíble. Sección 1. Fe sin aislamiento. Vamos a ver cómo lo consiguió. Porque esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo logró semejante récord de resistencia espiritual? El secreto no está solo en que caminó con Dios, sino en dónde lo hizo. Porque, spoiler, no se fue a vivir al bosque. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos el famoso mito del ermitaño, esa idea de que hay que huir de la gente. Y por el otro, la realidad de Enoc. El texto destaca que Enoc mantenía esa comunión en pleno ajetreo de una vida de trabajo activo. Tenía familia, hijos, interactuaba con sus vecinos, estaba metido en el meollo de su comunidad. Su fe no era una vía de escape, era su motor para enfrentarse al día a día mediante el trabajo y el servicio a los demás. De hecho, hay un detalle en las fuentes que es un verdadero tortazo de realidad para nosotros. Resulta que cuanto más intensas y urgentes eran sus tareas diarias, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Pensemos en nosotros mismos un momento. Cuando la agenda nos explota y no damos abasto, ¿qué es lo primero que tachamos de la lista? Nuestro tiempo de reflexión y oración. ¿A que sí? Decimos, es que no me da la vida. Pues Enoc hacía exactamente lo contrario. Entendía que la única manera de sobrevivir a esa avalancha sin perder el norte era intensificar su conexión con Dios. Y claro, esa conexión no pasaba desapercibida. Se nos cuenta que después de estar trabajando duro y ayudando a la gente, Enoc se apartaba un momento para estar a solas y recargar pilas, y al volver, los escritos dicen que tenía el rostro radiante de una santa luz. Era algo tan evidente que hasta los más impíos, los que no querían saber absolutamente nada de cosas divinas, se quedaban mirando con reverencia ese sello celestial en su cara. Su comunión en privado tenía un impacto público que nadie podía negar. Avanzamos a la sección 2. El poder del susurro. Y esto ilustra de manera brillante la actitud que se nos sugiere adoptar hoy, porque claro, nuestras distracciones ahora son las notificaciones, los correos y el ruido constante, pero el material nos recuerda que no hay excusa. Podemos caminar por una calle llena de tráfico, ir en el metro o estar en una oficina caótica y aún así hablar con Jesús. Se trata de tener una mente anclada a través de una comunión continua, pase lo que pase alrededor. Y aquí viene un consejo súper práctico del documento base. Nos dice que hay una ventaja enorme en orar de forma audible durante el día, ya sea hablando normal o en un simple susurro. ¿Por qué? Pues porque cuando solo oramos en la mente, a los 10 segundos, ya estamos pensando en la lista de la compra o en ese email que no hemos respondido. Al verbalizar, aunque sea en un susurro que nadie más escuche, evitamos que la mente divague.
Ese pequeño movimiento de los labios es un recordatorio físico, hace que la presencia divina sea tangible, real, y nos ayuda a mantener el foco en la conversación, en lugar de perdernos en nuestros pensamientos. Y tenemos que grabarnos esto a fuego. No hace falta mirar al cielo ni gritar para que nos escuche. Como bien señala el texto, Dios ya está ahí, caminando a nuestro lado en medio de todo el ruido. Está listísimo para escuchar sobre nuestras crisis, el agobio en el trabajo o cualquier prueba del día. Podemos hablarle con la misma confianza y naturalidad con la que le hablaríamos a un amigo que va paseando junto a nosotros. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto nos lleva a la sección 3, trasladado al cielo. Hemos visto cómo lo hacía cada día, pero ¿en qué terminó todo esto? Llegamos al clímax de la historia. Enoc desarrolló un carácter tan recto, tan pulido por esa amistad ininterrumpida, que literalmente fue llevado al cielo. Tal cual, fue traspuesto a la presencia de Dios, sin pasar por la experiencia de la muerte. Y ojo, escapar de la muerte no fue un pase de magia aleatorio, fue el testimonio supremo de una vida que, de facto, ya vivía en el cielo mientras pisaba la tierra. Todo esto aterriza en un desafío brutal para nosotros hoy. El material nos suelta esta pregunta. ¿Y si Enoc caminó con Dios en medio de la corrupción de esos días, por qué los hombres y mujeres de nuestros días no podrían hacer lo mismo? Es un golpe sobre la mesa. Nos invita a dejar de usar como excusa que nuestra sociedad es demasiado compleja, rápida o cínica. Si él pudo en sus circunstancias, nosotros podemos en las nuestras. A modo de resumen rápido, si queremos ser ese santo de todos los días, los pasos están clarísimos. Primero, nada de aislarse, hay que remangarse y trabajar activamente en la sociedad. Segundo, incorporar ese hábito de susurrar oraciones durante el día para no perder el norte. Y tercero, dejar las consecuencias a Dios. Nosotros ponemos la fidelidad constante y Él se encarga de los resultados. Así de simple. Así que el punto crucial es este. ¿Qué vamos a hacer con esto hoy mismo? Sabiendo que es posible tener esta conexión viva sin abandonar nuestras obligaciones, de cara a nuestro propio ajetreo con sus presiones y su ruido incesante. ¿En qué momento y en qué lugar exacto elegiremos susurrar nuestra oración hoy para conectar con el cielo? Ahí lo dejamos. Nos vemos en el próximo análisis.